buenos días, estimados hermanos. Les saluda el pastor Isaquiel Rodríguez de la Iglesia Bíblica Bautista de Pro. A cada uno de ustedes que son parte de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, para mí es un privilegio el poder participar en este tiempo de reflexión. Gracias a su pastor Walter Espinosa, por la invitación. Espero que la palabra del Señor siga edificando sus vidas. Así que les invito en esta oportunidad a abrir en sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, del verso 10 hasta el versículo 15, daremos lectura. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El tema de esta mañana es completos en Dios. El versículo que acabamos de leer, en el versículo 10, nos dice el apóstol Pablo que estamos completos en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas personas que continuamente siguen sintiéndose incompletos, creen que algo les falta en sus vidas, por lo tanto recurren a acumular las riquezas, recurren a buscar ciertos bienes, a transformar su apariencia, a incrementar sus conocimientos, a buscar fama. Sin embargo, a pesar de que buscan todas estas cosas y aún la encuentran, pero sin embargo todavía siguen sintiéndose incompletos. El rey Salomón tuvo todas aquellas cosas que cualquier hombre desearía tener, pensando que al tener fama, riqueza y todo lo que logró durante su reinado sería completo. Pero sin embargo, al final nos dice que se sentía vacío. Todo era vano, no logró satisfacer. Aún todavía se seguía sintiendo incompleto. Sin embargo, nosotros vemos en este pasaje de la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos va a decir en estos versículos 3 maneras en las que nosotros podemos estar completos o estamos completos ya en Cristo Jesús. Ahora en los siguientes versículos, a partir del verso 11 hasta el versículo 15, nos dice 3 razones que hace que cada uno de nosotros como hijos de Dios estemos completos en Él, estemos completos en Dios. En primer lugar, nos dice que nuestra salvación ya está completa. En el verso 11 y el verso 12 utiliza 2 costumbres. En primer lugar, hace referencia a la circuncisión del corazón y en segundo lugar al bautismo, para hablarnos acerca de que nuestra salvación, que ya no somos más esclavos, sino que somos salvos de la condenación. Estamos libres del pecado, lo cual no quiere decir que ya no vamos a cometer pecado alguno en nuestra vida, porque todavía tenemos aquella naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva, eterna en Cristo, por identificarnos con la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero además simboliza nuestra muerte física, pero también nuestra resurrección de la tumba cuando el Salvador venga por su iglesia con majestad y con gloria. Nosotros gozaremos aquel día de la salvación completa.
Pero sin embargo, desde ya estamos completos, es decir, la salvación que Dios nos otorga está completo. No hay necesidad de nada más. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es la que nos ha otorgado la salvación plena, aquella salvación completa. Por lo tanto, no hace falta hacer algo más para asegurar o para completar la salvación. Por lo tanto, podemos gozarnos, podemos estar alegres al saber que ya nuestra salvación ha sido completado por Cristo Jesús en la cruz. Ahora, hoy en día, disfrutamos de la salvación, pero un día Él vendrá para llevarnos a su presencia. Pero además nos dice en el versículo 13 al verso 14, que no solamente nosotros gozamos hoy como hijos de Dios de la salvación completa, sino que también disfrutamos hoy en día del perdón completo de Dios. Note lo que dice el versículo 13 y el verso 14, nos dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El método de cómo Dios nos otorgó el perdón completo de nuestros pecados lo registra estos dos versículos. En primer lugar, lo que hizo Dios es anular el acta que había contra nosotros. Aquí Pablo usa la figura de contabilidad. Cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra un acta o un pagaré, por la que estaba atado por el resto de su vida hasta que lograra cancelar. Era la prueba legal de que la deuda existía. Cuando se cancelaba aquella deuda, el acta era anulada o borrada. Y el apóstol Pablo trae a mente esta figura para enseñarnos que es esto lo que ocurrió, exactamente lo mismo. Dios hizo con nosotros. Estábamos endeudados con Él, porque los mandamientos de Dios nos señalaban que habíamos pecado, que habíamos quebrantado sus mandamientos, sus leyes. Además, nos indicaba que éramos dignos de muerte. El alma que pecare, esa debe morir, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cada uno de nosotros éramos dignos de muerte. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Jesucristo logró pagar nuestra deuda. Por lo tanto, ahora Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, nos ha declarado libre. Él ha borrado por completo aquella deuda que fue escrita por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. En segundo lugar, Dios levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo, según el versículo 14. Ahora, Pablo nos lleva a la cruz y nos dice que era costumbre colocar en la cruz un acta en la que se exponía las culpas por las que aquel que estaba crucificado estaba muriendo. Es así que Dios tomó el acta con nuestras transgresiones que nos inculpaban y que debían ir en nuestra crucifixión por nuestros propios pecados. Y la quitó y la clavó en la cruz de Cristo. Fue un hecho que se realizó en el pasado, pero sus efectos perduran hasta el día de hoy y perdurarán hasta que Cristo venga a llevarnos a su presencia. Por lo tanto, no hay nada que pueda condenarnos, porque gozamos del perdón completo de nuestros pecados. Él ya nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, podemos decir que estamos completos en Cristo Jesús. Pero además, en tercer lugar, nos dice que
nuestra victoria también es completa. En el versículo 15, note la escritura, dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La idea principal que Cristo aquí se menciona es que Cristo ha triunfado. Y juntamente con Él nosotros tenemos asegurada la victoria. Con Él somos más que vencedores. Pero Él nos ha otorgado el triunfo o la victoria. Aquel triunfo no se realizó en lo secreto, sino que su triunfo fue exhibido públicamente a la vista de todos. Esta figura fue tomada de la vida militar de aquel entonces. Cuando un ejército triunfaba sobre otro, se realizaba un desfile victorioso. En él se exhibían a los derrotados, que eran objeto de burla por la gente que estaba observando. El vencedor era digno de grandes homenajes y por lo general se le hacía un monumento recordatorio de su triunfo. Todos nuestros pecados no solamente fueron cancelados, pagados, sino que en la cruz Jesucristo aplastó al enemigo. Cuando Él muere, Él despojó, Él quitó el poder que hace daño a los principados y a las potestades. Él hizo una demostración pública de ello, triunfando sobre ellos. ¿En dónde fue que Jesús golpeó sobre la cabeza de Satanás? Fue en la cruz. ¿En dónde fue que rompió su poder? Fue en la cruz. ¿En dónde fue que Él quitó el poder de la muerte? Fue en la cruz. El hombre hoy en día tiene temor de muchas cosas. Temor de ser infectado por el virus que va expandiéndose cada día más. El temor frente a un futuro que genera mucha incertidumbre, con ciertas preguntas, que si va a tener lo suficiente para poder subsistir, si tendrá trabajo, si tendrá salud, si todos estarán bien mañana. Hay muchas cosas que en realidad llenan de temor, llenan de turbación en el corazón de las personas. Pero sin embargo, nos dice esta palabra que nos infunde confianza. La muerte de Cristo fue una transformación. La muerte de Cristo nos concedió la salvación completa. Nos concedió el perdón completo, una victoria completa. Por lo tanto, el hombre que tiene temor a muchas cosas, pero sin embargo hay un solo mensaje de esperanza que rompe en medio de esa incertidumbre en la que vivimos. Jesucristo crucificado, Jesucristo ha resucitado, es el Señor de todo y las fuerzas del universo están sujetas a Él como su creador y su conquistador. Y el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15, termina casi diciendo: «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?». La victoria la tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que en Él somos más que vencedores. No solamente usted es un vencedor, es más que un vencedor. Y cada uno de nosotros, gracias a aquel triunfo victorioso que le exhibió públicamente cuando sus enemigos pensaron que habían derrotado a Cristo, pero en realidad lo que fueron derrotados fueron Satanás y sus huestes, y lo exhibió aquel triunfo públicamente. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana, a la luz de este pasaje, que estamos completos en Cristo Jesús y no hay nada más que nos haga falta. Así que le animo en esta mañana a que usted confíe en el Señor y eche todas sus cargas, porque en Él tiene la salvación completa, el perdón completo y tiene garantizada la victoria
completa en Cristo Jesús.